Y en la historia de Naamán hay, de seguro, bueno, la conoceréis creo que todos, casi todos, pero hay mucha enseñanza para nuestra vida, hermanos. Y a veces tenemos que recordar, refrescar y ver también el poder de Dios y la actitud de las personas, como somos muchas veces nosotros mismos. Como bien ha leído nuestra hermana Yoli, el versículo 1 comienza diciendo que Naamán era general del ejército del rey de Siria, que era un varón grande delante de su señor y que además incluye estas palabras, dice que era de alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fijaros todo lo que era este hombre, un hombre poderoso, un hombre que a lo mejor llevado a nuestros días podía ser como el mayor de los generales de los ejércitos, ¿vale? Porque era un general del rey de Siria y que este hombre lo tenía en una alta estima, y usa palabra que era valeroso, varón grande delante de su señor, lo tenía en una alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y que era un hombre muy reconocido por el rey, que el mismo rey lo tenía en gran estima por todas las conquistas, por todas las hazañas, por todo lo que él había ganado y conseguido. Me llama también la atención que en este versículo 1 dice, porque por medio de él, por medio de Naamán, Jehová había dado salvación a Siria, es decir, Jehová Dios había usado a Naamán, que era del ejército sirio, que no era del pueblo de Dios, para ganar batallas. Me sorprende cómo cuando Dios quiere hacer sus planes, como cuando Dios quiere hacer una obra en alguien o quiere trazar sus planes, escoge a personas de cualquier sitio, de cualquier lugar, de cualquier cultura, de cualquier religión, aunque no sea, como en este caso, la religión judía y hebrea. Y si Dios estaba usando a Naamán, porque dice que por medio de Jehová había ganado muchas batallas. Y esto es sorprendente de cómo Dios puede hacer las cosas, porque Dios tenía un propósito con Naamán y quería usar a Naamán, quería tocar el corazón de Naamán. Y imagino que después, aunque no está escrito ahí, lo usaría para grandes cosas, como Dios suele hacer y usar cuando escoge a personas. Pues bien, era un hombre que lo tenía en alta estima, como dice el texto, pero hay un pero aquí, que era leproso. Ya sabéis, hermanos, que la lepra en aquellos días era algo sumamente terrible. La lepra era en aquellos días una enfermedad incurable, no era cualquier cosa. Es decir, debajo de ese uniforme de general, siendo una persona de alta estima, de gran reconocimiento, un hombre, dice, valeroso en extremo, pero tenía la enfermedad de la lepra. Lo que nos enseña en primer lugar es que nosotros podemos ser una persona altamente reconocida, podemos ser una persona poderosa, podemos ser una persona valerosa en extremo, podemos tener, porque dicen los historiadores que Naamán era una persona que por lo que había hecho, lo que había conseguido, lo que había conquistado y por todo lo que él había llegado a ser, era una persona que tenía también una enorme fortuna por haber conseguido y conquistado todo lo que este hombre había hecho. Pues teniendo aún todo eso, nuevamente recuerdo que no somos tan fuertes y tan grandes y tan invencibles como pensemos, sino que cualquier cosa puede llevarnos y dejarnos fuera a cada uno de nosotros. En el caso de Naamán fue la lepra, una enfermedad, como decía antes, incurable, que deformaba terriblemente a la persona. La lepra, además, dice que hacía que las personas se quedaran excluidos de la sociedad, no solamente físicamente, que los miembros se iban perdiendo, que se desfiguraba todo tu cuerpo,
que veía cómo se iba llenando de llagas podridas, que en la historia de lo de la lepra dice que al quedarse las llagas podridas en pudrición, el olor que desprendía era insoportable, el picor era insoportable, tenían que rascarse con cualquier instrumento que cogiera porque no lo podían soportar, y además era considerado inmundo, una persona que tenía que vivir fuera de los muros de la ciudad, que quedaba excluido de la sociedad, excluido de la familia, excluido de todo el mundo. Así estaba Naamán, en esta posición, en esta situación en la que se encontraba. Pues bien, hermanos y amigos, aún así tenemos que reconocer que toda su gloria de nada le habían servido para remediar una enfermedad que, como dije antes, no tenía remedio humano. La palabra de Dios dice para nosotros que nuestra alma, nuestro interior a veces es como la lepra espiritual. Dice la palabra que porque no hay justo ni aun uno, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que se escape de aquí, no hay nadie que se escape de esto. Todos nosotros padecemos la enfermedad del pecado, que es como la lepra espiritual. La lepra en aquellos días era algo incurable, nadie humanamente la podía curar sino solamente Dios. Y el pecado ocurre exactamente igual, hermanos y amigos. Nadie es capaz de curar y sanar a una persona del pecado, dejarlo limpio como la nieve, como dice la palabra de Dios, solamente Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y aquí hay muchas enseñanzas, hermanos, para todos y cada uno de nosotros. Hay canciones incluso que cantamos que dice: mi alma se habría perdido si no hubiera sido por el Señor. ¿Verdad que hay un corito que cantamos que dice así? Y ciertamente es así. Todos y cada uno de nosotros estábamos perdidos en nuestro delito, en nuestros pecados. Y qué bueno es recordar todo esto, porque a veces quedamos en el confort, que está bien, de que ya hemos sido salvos y ya está, y se nos olvida de que realmente hemos sido liberados de una cosa terrible como es la perdición de nuestra alma, la perdición eterna. Muertos espiritualmente estábamos nosotros, pero que como Naamán, que tenía la lepra, nosotros hemos tenido la gran suerte de ser sanos por el poder de Dios, sanos por la sangre de Jesucristo. Así que eso no tenemos que perderlo de vista, hermano. Me llama también mucho la atención en el versículo 2 y 3 que hay algo muy interesante para nuestra enseñanza. Dice el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Es decir, el ministerio tan importante de una muchacha. A esta muchacha, como dije antes, había sido cautiva de Israel a Siria. Y ahora vamos a pensar por un momento cómo sería esto en la realidad si nos hubiese ocurrido a cada uno de nosotros. Vienen bandas armadas, que ya sabéis cómo las gastaban estas personas, y más en aquella época, y arrasan a tu pueblo, arrasan a tu familia. Seguramente decía: este me sirve, este no me sirve, este no me sirve, este me sirve, me lo llevo. A esta muchacha se la llevaron esclava, pero a lo mejor, no lo dice el pasaje, matarían a muchos de aquellos lugares, matarían a lo mejor incluso a alguno de su familia o a sus padres delante de ella, no lo sabemos, pero vivió una situación de seguro altamente desagradable, en la que una banda de enemigos vinieron fuertemente armados y mataron a filo de espada a muchos de los que estaban en su pueblo y a su alrededor, y a ella se la llevaron esclava. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cómo hubiéramos actuado cada uno de nosotros si vamos esclavos, presos, a otro lugar, a otro país, a otra región, viviendo con una familia extraña?
porque ella servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, cuando ve que en la casa donde vive su señor es leproso y vive la situación en directo, imagino que este hombre general, que tendría una enorme fortuna o dinero, como vamos a ver más adelante, habría probado de todo viendo la enfermedad incurable que tenía y no había conseguido sanar su enfermedad por mucho dinero, fama, poderes, contactos que tuviera. Y esta chica, esta joven cristiana que estaba viviendo esa situación, le dice a su señora, porque la Biblia no habla de qué edad haya tenido, sin embargo, lo que sí llama la atención es que ella haya dado un buen testimonio del ministerio del siervo de Dios. Ella lo hizo. Y la Biblia, hermanos, y atención sobre todo los jóvenes, es que la Biblia habla de jóvenes que hicieron también lo mismo, viviendo una situación parecida. La Biblia nos enseña que José sirvió a Dios en su cautiverio en Egipto. Lo dice Génesis 39 y al 41. Daniel sirvió a Dios también en su cautiverio en Babilonia, dice Daniel capítulo 1 y capítulo 2. Los jóvenes hebreos sirvieron a Dios también estando cautivos en Babilonia, dice Daniel capítulo 3. Es decir, Dios no solamente se vale de personas adultas que tienen a lo mejor pues mayor experiencia, mayor conocimiento, sino que puede usar y utiliza también a los jóvenes. Así que tenemos que pensar y saber que no es cuestión de la edad. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 3 dice la Biblia que usó a Samuel para reprender incluso al sacerdote Elí. Usó, como bien sabéis, a David para derrotar a este enorme gigante que fue Goliat, que tenía atemorizado a todo un pueblo. Usó a un muchacho también para alimentar a más de 5.000 personas, dice Juan 6:9. Lo grandioso de todo esto, hermanos, es que tenemos que aprender que Dios te puede usar a ti y a mí, indistintamente de la edad que tú tengas, indistintamente de la condición, indistintamente de tu educación, de tu rango social, de tu nacionalidad, de tu sexo, de tu edad. Dios puede usar a cada persona, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, si en verdad en nosotros hay una buena disposición de querer ser útil y servir a nuestro Dios. Y Dios busca personas que estén dispuestas para ser usados por Él. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana puede ser usado por Dios para una bendición especial, para un trabajo en concreto, para una labor específica, para cualquier cuestión. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos entender esto de parte de Dios en esta mañana. Señor, si tú quieres usarme para tu gloria y para tu honra, para predicar tu palabra, para ser un instrumento de bendición, como decía Samuel cuando lo llamó, escuchaba la voz de Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí. La sociedad, las iglesias están necesitadas de personas que quieran ser dispuestas a ser usadas por Dios, que se dejen para ser usadas por Dios. Necesitamos personas que Dios quiera usar, que Dios quiera tomar para llegar a la vida de las personas, para proclamar su amor, para predicar el mensaje de vida, para que otros conozcan y vean la grandeza del mensaje del Evangelio. No es que tú quedes excluido y que tú no puedes ser usado. Es un error pensar así. Cualquiera que seas, cualquiera de los que estamos aquí en esta mañana, puede ser usado en verdad por Dios. Necesita solamente tener en tu corazón el deseo de querer. Y Dios automáticamente,
con su poder, con el Espíritu Santo, vendrá a tu vida, se encargará de todo, gestionará todas las cuestiones necesarias y pondrá palabras de sabiduría en tu boca para que eso sea real y posible. ¿Dónde estamos esas personas, como dice la palabra, que de verdad busque a Dios y quiera que Dios lo use para su gloria y para su honor? Pues tenemos aquí a esa muchacha que ella estuvo dispuesta y es un ejemplo para nosotros, y ella, atención a esto, fue la llave que Dios usó. La llave que Dios usó para poner el mecanismo en marcha. Ella habló con su señora. Fíjense que esta chica que fue tomada esclava, a lo mejor cualquiera de nosotros, cualquier persona en esa situación, podía haber dicho otra cosa diferente. Que tiene lepra, porque se aguante, que se lo merece, que se le caiga un dedo, que se le caiga otro, que se fastidie porque ha sido malo y ha ido a derrotar a mi pueblo. Ahora es lo que se merece, lo que dicen algunos. Se merece un castigo, se merece cosas peores. Pero la bondad que había en el corazón de esta muchacha, lo que tiene que haber en un creyente, bondad. El amor que había en el corazón de esta muchacha, la buena disposición que había en el corazón de esta muchacha de ser una hija de Dios y un instrumento de bendición, hizo que ese milagro fuera posible. Amén. Dios la usó a ella para empezar el proceso de curación, sanidad y salvación que tenía previsto para nada. ¿Has pensado que Dios te puede usar a ti con un propósito de bendición y de sanidad para otros? Qué bueno sería, hermano, lo digo de verdad de corazón, qué bueno sería que entre los creyentes, entre el pueblo cristiano, que yo humildemente, lo digo sanamente y con cariño, no veo, en mi experiencia de 63 años, veo que en algunos sí, pero que en muchos no existe lo que tiene que haber en un creyente. Honestidad, los frutos del Espíritu es lo que tiene que haber en un hijo de Dios. ¿Y saben cuáles son los frutos del Espíritu? Dice Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, misericordia. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay nada que se pueda reemplazar a eso, ni que se pueda poner delante de eso. Sin embargo, no es lo que se encuentra cuando llega la realidad de las cosas entre los creyentes y entre el pueblo de Dios y entre personas que son creyentes. Se encuentran cosas totalmente distintas, totalmente diferentes. Actúan de una forma contraria a lo que de verdad enseña la palabra de Dios, los principios del Evangelio y lo que tienen que ser los frutos del Espíritu. Lo que hay son todo lo contrario, los frutos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, donde hay, entre otras muchas cosas, calumnia, blasfemia, envidia, celos y tantas cosas similares. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que ser y tomar y aprender es que debemos ser, en principio, dice esta palabra, como esta muchacha, usando el bien para con todos. Y aquí, con este hombre también, con general. Sin embargo, es una enorme enseñanza, hermano, que yo creo que debemos de tomar en consideración y en serio. Así debemos ser. Dios quiere que seamos así. Pero la verdad es que encuentro que muchas veces en el campo evangélico también no es así. Se habla y se presume de que se es así, pero es mentira, no se es. Con dolor de mi corazón lo digo, pero es una gran verdad. Y lo digo simplemente con la única intención de invitar a cambios. Invitar al cambio, de que se cambie, buscando de verdad la honesta y la verdadera forma de agradar a Dios como Él quiere que se agrade. No como tú, como yo, como otros pensamos que se tiene que hacer, sino como el Señor de verdad quiere que se haga, que es llevando esos frutos del Espíritu, pensando en el amor de Dios, que la palabra ya dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, mentira. ¿Cómo se puede amar a Dios a quien no ves y no amar a tu hermano a quien ves? El que dice eso, dice la palabra, es mentiroso. Así que el que dice que ama a Dios, lo primero que tiene que hacer es amar primero a su hermano. Y amor es cariño, respeto, bondad, ternura, comprensión y otras muchas cosas, que es lo que se demuestra cuando se ama de verdad a una persona. Así que aprendemos del testimonio de esta chica. Vemos también que aquí se toma un camino, una decisión equivocada. Dice el versículo del 4 al 6, Naamán le contó al rey de Siria lo que la muchacha le había dicho, porque la muchacha, como sabéis, dice del versículo 4 en adelante, dijo a su señora, el versículo 3, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. La seguridad que ella tenía en el poder de Dios y en el siervo de Dios. Él lo sanaría de la lepra. Entonces, entrando Naamán a su señor, dice, Naamán le contó al rey de Siria lo que estaba pasando, lo que la muchacha había dicho a su esposa, y el profeta que estaba en Samaria, Eliseo, lo podría sanar de la lepra. Entonces el rey de Siria pensó que Naamán podría sanar. Este hombre puede sanarse a lo mejor, pero la idea que él tenía era una idea equivocada. Dice, este hombre puede sanar si yo envío carta al rey de Israel y pagaba por ello por la sanidad como una cantidad de dinero. Él diría, yo le daré 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro, 10 muchos vestidos, le daré muchas cosas. ¿Creía que iba a sanar así? A mí me llama la atención y me da un poco, en el buen sentido de la palabra, de risa, lo que dice el versículo 6, 7 y 8, ¿no? Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido. ¿Por qué? Porque el 6 dice, tomó cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido, dice el 7, y dijo, ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Es decir, considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Claro, como diciendo, me manda este hombre para que yo lo sane, y si no lo sano, va a entender que es que yo no lo quiero sanar. Si yo no lo puedo sanar, antes cualquier pretexto de esto era una ocasión para ir a la guerra. Estaban deseando de que uno se equivocara en algo para ir contra el otro. Entonces este hombre dice, este lo que quiere es, me la va a liar otra vez, va a venir otra vez en contra nuestra y la vamos a tener. Pero ¿qué hago yo? ¿Cómo resuelvo esto? Y dice que rasgó su vestido, que era una forma de demostrar el cabreo, el enfado y la impotencia de la situación, el rey. Así que era una situación como diciendo, ¿cómo voy a solucionar yo esto? Claro, imposible según este hombre. Entonces, todo esto significa que el rey de Siria y Naamán pensaba que el rey de Israel era el que lo podía sanar, y que esto sería pagando grandes sumas de dinero. El rey no hizo ninguna mención ni de Dios ni de su siervo Eliseo, o simplemente pensó que el rey de Israel estaba rodeado de magos y curanderos que le podían sanar. Pero es una enorme equivocación. Este hombre tomó un camino equivocado y una actitud equivocada, pensando que realmente se iba a sanar por todas las cosas que él llevaría y que sería dándole muchos méritos o dinero. Y hermano, es bueno saber también que nosotros a veces, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o sin saber, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros problemas incluso, de nuestras equivocaciones, de nuestras enfermedades, podemos tomar caminos equivocados y podemos procurar, buscar la forma de arreglarlo de una manera equivocada. La palabra de Dios nos orienta, nos enseña, nos guía y nos muestra que tenemos que venir a Dios en petición de ayuda, confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en su poder, que es la única forma en la que podemos sanar y solucionar las cosas. Y ahora vemos en cuarto lugar
los obstáculos que se pueden encontrar a veces para un milagro, dificultades para ver la mano de Dios cuando las cosas no las ponemos en sus manos. Cuando el rey de Israel leyó las cartas del rey de Siria, como dije antes, rasgó su vestimenta en señal de protesta. La preocupación del rey se comentó en la corte y se hizo pública, llegando a oídos del profeta Eliseo. Cuando Eliseo oyó el caso, le envió mensaje al rey de Israel que le enviase a Naamán, el cual sería sanado de su lepra. El mensaje de Eliseo fue comunicado a Naamán, quien se presentó en la casa de Eliseo con mucho aparato logístico. Y cuando llegó a la casa de Eliseo, detuvo allí sus caballos, su carro, a la entrada de la casa donde estaba Eliseo. Y él pretendió que Eliseo saliese y lo tratase con muchas atenciones. Claro, este general, acostumbrado a que le rindieran pleitesía, a que le tuvieran un gran reconocimiento, como dice el versículo creo que más abajo, esperaba que saliera Eliseo y le hiciera un reconocimiento, le dijera una serie de cosas y situaciones, y como él mismo explica, que hablara con él, que levantara los brazos arriba, que clamara a su Dios y Dios enviaría alguna solución. Él se había hecho una película de cómo iba a hacer las cosas. Y se ve muy bien que dice la palabra que Eliseo le dijo, dile que vaya y se zamulla 7 veces en el río. Bueno, entonces este hombre le pareció muy mal cómo lo había tratado, cómo lo había recibido, y se ofendió. Entonces, hermanos, tenemos que aprender, tenemos que entender que muchas veces nosotros no entendemos, nosotros no comprendemos y a lo mejor ni siquiera aceptamos las cosas como Dios las dice, pero que lo que tenemos que hacer es obedecer por fe a su palabra. Le dice, dile que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. Vale, este hombre protesta, se va enfadado y dice, Habana y Farfar son ríos de Damasco que son de agua más limpia y cristalina que ese río que tiene agua más bien con lodo. Se fue enfadado y se marchó. Bien, hermano, tiene una enseñanza para nosotros, que a veces recibimos un mensaje de la palabra de Dios. Tenemos la palabra que nos habla, Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia, y tenemos enseñanza, promesas de fe, que Él va a estar con nosotros, que nos va a guiar, que nos va a sacar de los momentos difíciles, de los momentos duros, de situaciones delicadas, complicadas, como fue el caso de Naamán con su lepra, que para él era lo más terrible que viviera en aquellos días. Si vivimos una situación difícil, terrible, complicada, que puede ser, Dios no lo quiera, tenemos que seguir siempre confiando la fe ciega en nuestro Dios, la fe ciega en sus promesas, la fe ciega en sus palabras, confiando que Él tiene poder para resolver todas las cosas. Naamán así no lo creyó y se marchó. Y sabéis muy bien lo que ocurrió después, que fueron a buscarlo para que volviera, porque realmente querían convencerlo de esa situación. Cuando Eliseo le envió el mensaje de que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, Naamán se disgustó gravemente, porque el profeta no salió a verlo, ni siquiera oró por él, no hizo nada de lo que realmente Naamán esperaba. Naamán estaba interponiendo entre él y su sanidad, en este momento su orgullo. Y muchas veces nosotros, hermanos, como creyentes, interponemos también a lo mejor nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestra forma de entender, nuestra forma de comprender las cosas y de analizar incluso a las personas. Y la palabra dice, algunos textos que voy a mencionar en Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu, dice Proverbios 16:18. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, hermanos. Así que si queremos
recibir gracia de parte de Dios, tenemos que ser humildes. Más humilde delante de Dios de corazón, es lo que el Señor busca. Y nos encontramos ahora al final con el resultado que hay en el proceso de la obediencia, versículos 13 y 14 para concluir. Naamán recibió su sanidad, dice el versículo 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, completamente limpio. Naamán recibió su sanidad. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Reconoció que Dios era el Dios verdadero. Ahora conozco, dice el versículo 15, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Desde ese momento en adelante únicamente serviría a Dios, porque de aquí en adelante dice: tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová Dios. Así que, hermanos, viene sano Naamán, para concluir con estos versículos, y le dijo Naamán: te ruego pues, de esta tierra no será tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará otro holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Venía Naamán, y con esto concluyo, cargado de regalos para el profeta Eliseo. Traía, entre otras cosas, lo dice aquí al principio del versículo, 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Por curiosidad he estado mirando qué era lo que traía Naamán, y por ejemplo no hay un acuerdo entre varios, tienen distintas opiniones, pero lo que traía Naamán para Eliseo, en el caso por ejemplo de la plata, que venía con 10 talentos de plata, pues bien, en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo cambia un poco la cantidad, en el Antiguo Testamento, que es donde estamos leyendo, un talento de plata valía 6.000 denarios, unos 38 kilos de plata. Hoy en día valdría los 38 kilos de plata 25.000 euros. Y como eran 10 talentos, no uno, estamos hablando de 250.000 euros en plata, más 6.000 piezas de oro. Aquí no nos ponemos de acuerdo, no se ponen de acuerdo, porque las 6.000 piezas de oro no se sabe exactamente el valor por el tamaño que tenían y cómo era. Y además 10 mudas de vestido. Algunos dicen que haciendo muchos números y preguntando mucho, dicen los historiadores, que llegaría incluso a casi 1.000.000 de euros, lo que me parece exagerado, pero que mínimamente sería aproximadamente, por lo más corto, podría llegar más o menos a 600.000 euros, cuando muy poco. Así que este hombre tenía y traía una enorme fortuna para entregar. Bien, qué bueno es saber, hermanos, que cuando somos tocados por un problema grave como era la lepra, que tu vida se va, estamos dispuestos a entregar todo lo que tenemos, ¿verdad? Por la salud y por la vida, para sanarse. Sin embargo, el siervo del Señor, como sabéis, no le cogió nada. Lo que aquí no explico, porque todos sois creyentes, que la sanidad no se puede comprar con dinero. Hay religiones donde hacen grandes sacrificios y van a grandes lugares para procurar, las religiones algunas las predican, para conseguir la salvación.
Ya sabéis que la salvación de nuestra alma la dio Dios totalmente gratis para nosotros. No fue barata, pero sí gratis, porque costó la sangre y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es un motivo para agradecer que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, haya querido darnos la sanidad de nuestra alma totalmente gratis. Así que como caso curioso he dicho lo del dinero que traía, pero era una enorme fortuna y él estaba dispuesto a todo. Que nosotros, hermanos, que Dios nos haya dado gratis la salvación de nuestra alma, es para que nosotros estemos también como Naamán agradecidos y podemos darle a Dios de lo que tenemos, de lo que Él nos da cada día, porque Él nos ha dado algo mucho mejor y mayor que la sanidad del cuerpo físico, como era el caso de la lepra de Naamán. Ha dado la sanidad eterna de nuestra alma, eternamente y para siempre. Y debemos estar dispuestos, aunque Él no quiere nada, Él quiere nuestro corazón, nuestra vida a su servicio, siendo ejemplo para otros y siendo fiel hasta la muerte, predicando su palabra y alabando y bendiciendo su nombre. Amén. Que Dios bendiga.